¿Cuáles son los grandes clásicos del horror? A ver. Frankenstein, La momia, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por representación en la historia de la humanidad hay evocación de horror. Por eso creo que es un error absoluto atribuírselo a un género menor. Agarrar y decir el horror es una pelotudez, el terror no sirve para nada. El terror, como toda forma de narración y de representación, tiene una función social, que es exteriorizar aquello que nos aterra. Lidiar de manera más fácil con la vida, básicamente. Si vos estudiás la historia del terror, vas a tener una historia de a qué le temieron las sucesivas sociedades. En la historia del hombre, qué se le temió en determinado periodo. Y a veces eso, es decir, el estudio de la ficción y de la narrativa, te dice mucho más de una época de lo que te puede decir, no sé, un libro de historia. Un libro de historia propiamente, que también puede recopilar hechos, anécdotas. A ver, un listado de efemérides, yo estoy convencido que te dice menos que rastrear aquello con lo que las personas de cada periodo histórico conectó y sin lugar a dudas temió. Nosotros hoy tenemos el primer especial de terror donde vamos a hablar de los vampiros. Bien. Particular, de qué es un vampiro, de dónde viene y de cuál es su tradición. Para hacer esto, me parece interesante, además de, como señalábamos antes, de la función social del horror, en el caso de los hermanos Grimm, que es muy claro, evitar que tus nenes vayan por el bosque y acepten golosinas de extraños, o sea, la primera de las moralejas de la historia de la humanidad. Después empiezan evocaciones más complejas. Alguna vez se ha hablado, por ejemplo, Frankenstein, que es el moderno Prometeo, es claramente la representación del temor al positivismo. A ver. Al avance de la ciencia. Es quizás de la primera representación de una ciencia ficción distópica como horror. Vos tenías el positivismo en pleno auge en Europa y un cuento, una historia, una novela que conecta con eso. Es decir, ¿qué pasa si el hombre suplanta a Dios? ¿Qué es lo terrible de agarrar y pretender su lugar? Por eso se llama Frankenstein el moderno Prometeo. Prometeo es quien roba el fuego sagrado a los dioses atribuyéndose una cualidad divina que no le corresponde. Y eso es Frankenstein, es un monstruo. De ahí nace un monstruo. Después el terror sigue evolucionando. Tenemos otros géneros después. Hay un claro periodo en Estados Unidos, después de, por ejemplo, los atentados del 2001 en las Torres Gemelas, donde el miedo se torna terrorista, un ataque terrorista. Claro. Hace unos días, en un programa de Stream muy famoso, se hablaba de Gojira, el terror atómico, Japón. ¿En qué canal era? Blendear. Ahí va. El temor a la más absoluta masacre. ¿Qué es Drácula entonces? Eso es interesante. Si tenemos que empezar a hablar de Drácula y conocer esta figura mitológica de la historia de la humanidad, pero del horror en particular, hay que remontarse. Hay una pieza fundacional que no podemos desoír, que es la novela de Bram Stoker. La novela de Bram Stoker tiene tanto impacto cultural en el presente que en algún punto, como podría decir Borges, hasta funda su propia mitología. No lo inventa Bram Stoker. Bram Stoker agarra, al igual que los hermanos Grimm, y hace una condensación de folclore de Europa del Este, principalmente, ¿no? Perdón, una boludez, pero el vampiro ya existe antes que Drácula. El vampiro existe antes que Drácula. Bien. Desde ya. Vos tenés una serie de relatos de folclore, de horror, donde se habla de los no muertos, de personas que succionan sangre de otros para sobrevivir, de cómo justamente se vampiriza eso. Viene la palabra vampir. Vampir es volador y succionador de sangre a la vez. Hay una especie también de murciélagos que son murciélagos vampiros porque succionan la sangre. Todo eso va rondando más o menos aproximadamente el medioevo, 1500, 1600. La novela de Bram Stoker estamos hablando de 1800. Directamente. Entonces es muy anterior cómo se va receptando ese temor. Y ahí es interesante. Sí, Frankenstein es temor al avance de la ciencia, ¿no? ¿Temor a qué es el vampirismo en representación social? Tenés que fijarte qué le estaba pasando a la gente en el medioevo. Vos tenés las primeras pestes, enfermedades a mansalva, y tenés algo muy gráfico y muy representativo, que es la tuberculosis. Tenés gente tosiendo sangre. Claro. Y personas que le salen sangre por la boca. Y al mismo tiempo no terminás de entender bien qué pasa, qué hiciste para merecer eso. Te pueden contagiar. Y te pueden contagiar. Empieza a haber un caldo de cultivo, de horror, que en las sociedades del medioevo, profundamente atravesados también por la experiencia y la creencia religiosa, empieza a preguntarse, ¿por qué merezco esto? Bueno, está pasando algo, ¿no? ¿Será un castigo de Dios? ¿Es algo que no está sucediendo? ¿Ha caído otro familiar en la enfermedad? ¿Es terrible? Escupe sangre. Pasa algo con la sangre, sé que hay gente que consume sangre, hay vampiros, hay maldad y hay pecado. ¿Me estará pasando esto a mí porque deseé demasiado? ¿Porque soy impuro? ¿Porque estoy horny? ¿Cómo? Quizás estaba la gente decía, ¿me pasa por estar cachondo? Claro. La pregunta de la época. Quiero follar.
Exactamente. Estoy siendo castigado por eso. Fíjate, otro de los registros anteriores a Drácula de Bram Stoker, recontra interesantes para traer también. Hay una novela antes, que se llama El vampiro, que surge de un desafío de un aristócrata muy conocido, que es Lord Byron. Lord Byron se da para un Drácula storyboard en particular, pero vamos a trabajarlo. Lord Byron, un aristócrata de la época, que en una reunión en su casa quinta aristócrata junta a los Shelley y a su médico de cabecera, ¿sí? Que es el médico Polidori, si no me equivoco el nombre. Polidori, sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Polidori es un médico que empieza a viajar con Lord Byron, ¿sí? Lo odia Lord Byron, porque Lord Byron es un cheto hijo de puta. Entonces el médico empieza a decir, loco, no soporto más a este aristócrata de mierda con el que viajo. Hay una noche bien de aristocracia donde junta a los Shelley, el señor Shelley y Mary Shelley, su esposa, y Lord Byron saca un desafío a ambos. Se junta una tertulia literaria y les dice, los desafío a construir una historia de horror. De ahí nacen dos monstruos gemelos. Mary Shelley escribe el moderno Prometeo Frankenstein de esa misma noche. Vos fíjate, de la misma noche surgen los dos monstruos. Y su médico Polidori hace un relato que se llama El vampiro. Y le da por primera vez a esta tradición folk de Europa del Este una amalgama aristocrática. Polidori hace una descripción sospechosamente igual a Lord Byron, claro, de que era un chupasangre hijo de remil puta. Era un flor de cheto insoportable. Exactamente. Sabrosón. La primera historia del vampiro que nace gemela a la historia de Frankenstein de Mary Shelley es un relato lleno de bronca de un empleado a su jefe. Perfecto. Y al mismo tiempo lo funde en la tradición de Europa del Este con este hijo de puta seguro chupa la sangre de otras personas. Y lo estaba haciendo de forma literal. A él le estaba chupando la sangre. Claro. Él era médico, laburaba para él, no lo soportaba más. Fíjate que todos estos influjos son anteriores incluso a la Drácula de Bram Stoker, lo cual es impresionante. Claro, pero ya marca como una condición de una tradición. Y te digo otra cosa, si Frankenstein es hijo, o más que hijo, Frankenstein encuentra su eco en el positivismo, ¿no? ¿Por qué pega? Una cosa es cuando se genera y otra es por qué pega. Sí. Vos podés hacer una historia en abstracto que la pegue 300 años después. A veces la historia encuentra su contexto, a veces no. Frankenstein la pega un poco después a lo draculiano, porque la pega justamente con el positivismo, posterior al romanticismo. El romanticismo, que la tesis de este Drácula Storyboard Reboard, ¿sí? Acá va cambiando cada vez. Algo. La tesis de este pequeño bloque introductorio es que, así como Frankenstein es el monstruo arquetípico del positivismo, Drácula es el enemigo conjetural del romanticismo, como espíritu y como idea. ¿Qué es el romanticismo? No me voy a meter en arte en particular, pero son las grandes revueltas burguesas civiles frente a una autoridad aristocrática, feudal, presumiblemente atrasada. Entonces, ¿Drácula qué es? Drácula conjuga todo. Es el pecado, la tradición folk de Europa del Este, un chupasangre de mierda, y es un aristócrata, es un parásito. ¿Y contra quiénes se enfrenta? Contra trabajadores. Harker, que va a la casa, que es un boga, profesión liberal, o sea, es un liberal, nueva clase social naciente, no es sangre azul, aspira a un título de nobleza, ojalá tuviera un título de nobleza, le queda lejos. Y Drácula es un terrateniente hijo de remil puta. Entonces, la primera etapa de la construcción de ese monstruo es asociar el enemigo al arquetipo que está en contra del romanticismo. El romanticismo viene a romper con esa lógica. Eso es lo que traduce en tradición civil y en tradición artística también. Entonces vos de repente tenés un enemigo que es perfecto, artísticamente perfecto para eso. Es un tipo que es inmortal, es la casta de la casta, Drácula. Es conde el chabón. De hecho es conde. Ahí vamos directamente a la novela de Bram Stoker. La novela de Bram Stoker es tan importante que, yo te decía, funda su propia mitología. Hoy por hoy es difícil discernir qué vino antes de Bram Stoker o qué vino después. Sabemos que estaban todos estos influjos, sabemos que está la historia de Vlad Tepes también, el empalador. Se sugiere que Bram Stoker se basa libremente en Vlad Tepes, pero no con rigor histórico. Hay mucha gente que quiso ir a buscar a Vlad Tepes mucho más rigor del que efectivamente le dio Bram Stoker, que es una historia que escuchó y dijo, acá hubo un chabón que repelió invasiones islámicas en nombre del cristianismo, que luchó contra los turcos, y este va a ser mi personaje que sobrevive en el tiempo. En la novela, Drácula habla de que él es heredero de Atila, el Uno.
decir, la sangre que corre por sus venas es sagrada desde tiempos de guerreros inmemoriales en nombre de la cristiandad, y es alguien que después va a descender a un lugar impío. Pero todo este influjo, que tenés raíz histórica, raíz de tradición y raíz de cultura, se condensa en la novela. La novela, te digo, una de las primeras cosas, además de, por supuesto, recomendarla, me sorprendió por su longitud. Es grande, ¿no? Es una novela grande, Drácula. A diferencia de Frankenstein, es mucho más sucinta. Si uno lee, no sé, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, son cuentos más bien breves. Drácula es una novela grande, es larga y tiene un formato epistolar. A ver. Todo Drácula está narrado desde los diarios de respectivas personas. De hecho, si la estructura narrativa, vos sabés que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Apocalypse Now. Claro. ¿No? Cuando vos tenés al coronel Kurtz en el final y toda la historia es una historia de una ausencia que vas a buscar al fondo del abismo. Bueno, en Drácula es al revés. En Drácula, al coronel Kurtz te lo presentan en el primer acto, que es el más famoso, el más parodiado, es el de Los Simpson, es el que después es el gran peso específico de Coppola en su película. Eso pasa al principio de la novela, que es un diario de Jonathan Harker que va registrando un chabón, un conde, que lo necesita para comprar tierras en Londres. Bien. Algo que me pareció muy interesante es que el motivo por el cual Drácula quiere ir a Londres, que después se lo revistió de formas más románticas y apasionadas, en realidad está bastante desprovisto de romance. Drácula se empieza a obsesionar con Londres porque es un inmortal que, entre otras cosas, está aburrido y empieza a ver que en Londres pasan cosas. Quiere ir a la gran ciudad. Quiere ver... Es medio maslatoniano, Drácula. O sea, quiere estar al tanto de los últimos acontecimientos. Está atento a los últimos acontecimientos. El chabón quiere monitorear lo que está pasando, quiere ver cómo están las cosas. Él entonces recibe a Jonathan y no le para de preguntar por, che, Londres, escuché que hay nueva ciencia, escuché que hay arte, escuché que hay obra de teatro, que es todo lo que también recepta su autor. El autor, Bram Stoker, es un irlandés. Entonces sabemos lo que representa en la psicología y en el espíritu de Irlanda, lo que es Londres. Claro. Es un relato que está escrito desde esa perspectiva, representando una periferia frente a algo que está cambiando. Todo ese primer momento es Drácula haciendo un trámite administrativo. O sea, firmando unos pelpa. Fíjate lo burocrática que es la novela. La novela de fantasía se ocupa de decir, necesito un abogado, WhatsApp no hay, necesito un chabón que vaya a tasarme las propiedades, que me diga dónde me puedo quedar. Es todo un plan de logística para mudarse a Londres. Fin. El tipo quiere ir ahí porque ahí pasan suceden las cosas, los acontecimientos. A eso después, por ejemplo, Coppola lo reviste, o la primera adaptación más trucha, porque no lo hicieron con los derechos, pues lo demandaron, que es Nosferatu, lo revisten de El amor nunca muere, que es ir a buscar a Mina. Pero el primer argumento es ese. Y después el resto de la novela se va construyendo por el entramado de distintos registros escritos de los personajes. O sea, la novela está contado de cosas que lo rodean a Drácula y hablan de él. Exactamente. Y son registros que las personas hacen de su encuentro con Drácula. ¿Hay en algún momento de la novela un primera persona de Drácula? No. En ningún momento habla. Sí tenés las cartas que le escribe, por ejemplo, que Drácula le manda a Jonathan Harker, que son espectaculares. O sea, cuando Drácula escribe puño y letra, otros personajes lo pegan en su diario, si querés. Ahí va. Y no hay un único emisor. Jonathan Harker es uno, después el diario de Mina, después el diario de Lucy, después es el médico. Está Van Helsing en el medio también. Recordemos, Van Helsing es un personaje que buen guitarrista. Introduce Bram Stoker. O sea, no aparece después en DC. Es un personaje en 1800, es canon, Van Helsing. Vos ahí vas armando esa novela epistolar que va armando la historia de Drácula desde todos estos distintos narradores. O sea, que tiene un nivel de complejidad en el cual también en última instancia se trata de escribir. Es una novela donde los personajes están tratando de narrar, tratando de escribir. Mina Harker, por ejemplo, dice, quiero escribir como Jonathan. Mina Harker, la esposa de Jonathan. Claro, voy a empezar a hacer mi diario, voy a empezar a registrar mis pensamientos, voy a tratar de escribir mejor. O sea, la novela se esfuerza por darte ese registro personal de ver cómo ellos ven el mundo. Fíjate, otra pequeña curiosidad como recomendación también, Drácula después ha sido de las novelas más adaptadas en la historia de la humanidad. No solo es el cine de Bela Lugosi, no solo Coppola, que ya lo mencionamos, sino también todo el resto de subgéneros, porque fue tan monolítico su aporte a la historia del vampirismo que es inocultable. No podés no pasar por Drácula. Muchas de las tradiciones del vampirismo se fundan ahí. Por ejemplo, Drácula podía transformarse en animales, pero no necesariamente estaba asociado con murciélagos. Se puede convertir en lobos. Convierte en lobos, en perros, los controla. El murciélago lo asocia a Bram Stoker. El hecho de no reflejarse en los espejos. Un montón de cosas. Él, en algún sentido, con esa ficción, inventa
el canon oficial de los vampiros. Es como el George Romero de los zombies. Te dice, un vampiro es así, 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 así. Es el tipo que, exacto, y hagan ustedes. Se sentó a sistematizarlo, a pensarlo y a agarrar y decir, todo esto... es lo que pasa alrededor de un vampiro. Exactamente, va por acá. Respeten los rangos. Te digo un último comentario también como recomendación de presente. Por ejemplo, hace poco salió una película que para mí fue muy buena, que fue El último viaje del Demeter. The Last Voyage of the Demeter. Sí. Que me la recomendaste y la vi. Sí, ¿la viste? Sí, y me gustó. Bueno, esa, por ejemplo, es una película enteramente basada en un capítulo de la novela Drácula de Bram Stoker. Claro, agarran un cachito del capítulo y hacen toda una película. Que es el diario del capitán trasladando a Drácula a Londres. Claro. Y ahí está lo de la tierra, que es muy lindo también para contar. Muy bueno también. Drácula, condenado a dormir en su propia tierra, en Rumania, no pudiéndose ir. Él es inmortal, pero con el peso de no poder nunca no descansar en la tierra de donde es, que es Rumania. Entonces el tipo, después de cientos de años, está recontra mega hinchadísimo de las pelotas de los rumanos, los gitanos, son un embole, no lo aguanta más. ¿Y qué se le ocurre? Cómo trampea la maldición, hace llenar 50 cajones de tierra de su propio castillo y viaja con su tierra, lo cual también narrativamente es muy interesante, porque el chabón va a Londres, pero tiene un semi-desarraigo. Apalancado en su cultura. Él va a llevar Transilvania a Londres, no va a hacerse un cosmopolita. Nos llevemos adoquines de acá de Capital Federal si nos vamos. Exactamente. Solo porque estamos condenados a dormir entre adoquines argentinos. Y adaptaron, por ejemplo, esta película, que a mí me gustó mucho una de las frases de su director, que dice, bueno, básicamente lo que pensamos es, podemos hacer Alien en un barco. Claro. Porque cortita, o sea, fuerte y al medio. Esto se parece bastante a Alien, Aliens on a Ship. Claro. Y es como el viaje de traslado, y eso está en la novela también, es el traslado, el diario del capitán que va notando, vinimos acá, hay unos sellos de la Orden del Drácula, es raro, los marineros están nerviosos, vemos caminar a alguien por cubierta, no sabemos bien qué está pasando. Todo eso, solo de un capítulo de Drácula de Bram Stoker, hizo una película entera. ¿Hay algún otro así contenido que salga de algún capitulito? Así como está el último viaje del Demeter. No sé si puntualmente en un capítulo. Pasa que ahí te tenés que empezar a meter en todo. Porque es grande varios capítulos. Sí. En bastantes historias. Es un novelaco grosso. La primera adaptación es la de Nosferatu, que la hacen, estamos en impresionismo alemán, ¿no? Pero es la primera que intenta agarrar esa misma historia con la tecnología de la época. No podía ser Drácula de Bram Stoker y hacen algo, pero algo me dice que eso vamos a hablarlo más adelante. Ah, ok. Porque yo tengo un sentido... a nuestro castillo y vamos a hablar un poco de cine, que ya ha venido rondando la mesa, ¿no? Sí. Todo el día estuvimos hablando de cine. Quiero decir algo con respecto, estaba escuchando un poco, tengo que decir, antes de entrar estaba escuchando lo que charlaban atrás de la puerta, ¿no? Estuve ahí un rato. Con respecto a lo de los monstruos en cada época y demás, que es algo que me apasiona bastante, el tema como de cada época, cada década, cada momento, cómo tiene su propia pesadilla, ¿no? Y con respecto al cine en particular, ¿no? Cómo podemos pensar que en la Guerra Fría, esto de el temor en Estados Unidos, la amenaza comunista, ¿no? La bomba atómica, entonces todo era hacerse chiquito, hacerse grande, el monstruo que se hace gigante, que sale de Godzilla, la araña gigante y demás. Después empiezan a aparecer en los 70 asesinos seriales, ¿no? Cosas que están más vinculadas con temores de la vida real. Después en los 80 la cosa se pone un poco más porno, más chancha, porque había como una explosión, un despertar vinculado, ¿no? Como teta, culo, una cosa así. Como en los 90 se empieza a mezclar, bueno, vamos a hablar después de esta película que nos tiene acá, empieza a mezclarse con el thriller, con el thriller erótico también, ¿no? Como, y el Drácula de Coppola agarra mucho de eso. Pero ahora, y esto que decía el Conde al principio, de el terror siempre pensado como un género menor, ¿no? Como una cuestión de medio de risas y de como algo de, bueno, para amantes del género, ¿no? Como se decía, como, bueno, andá vos chiquito a ver esta de terror y demás. Que hace unos años, más o menos 2015, no me acuerdo cuándo, empezaron a usar un término que era elevated horror.
que era como terror elevado, que a los que nos gustó el terror desde siempre nos ofendía muchísimo porque era como, no es terror elevado, Claro, ¿qué es te terror. pasa? Terror. Claro, Solo que la vos concha estabas de tu madre. consumiendo terror de mierda. Claro. Entonces es como decir que las papas fritas son todas las papitas de coso del lago, que no las quiero ofender, pero también para un rato. Pero ¿sabés Se qué? acaba de caer un anunciante. Perdón. Me hace acordar a la... Comes el coso entero, te anula la papila gustativa y después ya no puedes comer nada más por un rato. O sea, está bien un ratito, un poquito. Es lo mismo que enoja a Alan Moore, por ejemplo, con los cómics, cuando él dice, los cómics siempre fue una forma de arte, y le empezaron a decir novela gráfica. Novela gráfica. Lo mismo. Y él dice, no me rompa la pelota, son cómics. ¿Qué cómics. pasa? ¿Qué te avergüenza? O sea, yo hice Exacto. cómics. Exacto. No son novelas gráficas. Empezaron a aparecer Babadook, The Witch, Midsommar, Hereditary, y le empezaron a decir It Follows, terror elevado. No es terror elevado. Vos estabas viendo Muerte Mortal 45, donde todo es lo que se llama jumpscare, o sea, como que sale no sé, hizo ruido la aspiradora robot y todos saltamos y qué sé yo, y ya sabemos que desde el principio que es el hermano, que en realidad era el primo, que no sé qué. Y te quedaste con esa. Es el mismo efecto Claro. del Siempre estuvo. humidificador que está arriba de la heladera, que hace pss, y te asusta. Exacto. Incluso yo pienso que lo que pasó es que mucha gente va a ver solo terror mainstream. Y el Sí. terror mainstream, no quiero nombrar películas en particular, pero sabemos cuáles son. Una pareja que pelea contra espíritus en una casa muy conocida. Es eso, es como muy básico a comparación de lo que es el terror de verdad. Entonces Y están después- acostumbrados a eso. Y con respecto a los monstruos de cada época, bueno, después tenemos, con esto también que decía el conde al principio, me gusta decir el conde. Sí, tu el- compromiso siempre con la ficción que has venido es total. Es admirable, realmente. De algo que también una época que me encanta a mí es cómo después de la caída de las Torres Gemelas, sobre todo en Estados Unidos, apareció lo que se llama el torture porn, o sea, el porno tortura, Sí. y aparecieron las películas como El Juego del Miedo, como Hostel. Y los chabones enloquecieron y querían ver, porque vos decís como, bueno, después de ese horror en la vida real van a querer algo más light, y no, querían como, che, quiero que nos ver gente desmembrada, quiero que sea todo hiperrealista y que los villanos sean mi vecino que viene y me secuestra y hace todo esto espectacular, pero lo que sí se mantuvo siempre fue el vampiro, porque después tenés zombies, hombre lobo, puedes decirme lo que quieras, caníbales que fueron, vinieron, un poquito más, un poquito menos, pero el vampiro siempre, de una forma u otra, ya sea como por la parte o erótica, romántica, o por la cuestión de el otro, lo foráneo, tratar de comprender lo distinto o el temor por lo distinto, por alguna de esas dos variantes, el vampiro siempre se mantuvo. Ahí un poquito más popular, un poquito menos, pero siempre se mantuvo el vampiro. Es que si vos vas al género vampiro, puede mutar en Crepúsculo también. Claro. O sea, no se pone más pop que eso. Es siempre ese otro, es siempre esa sombra. Antes estaba Buffy la Casa de Vampiros, y antes Sí. estaba la película de Buffy, y es como siempre hubo... Tengo una pregunta que quizás ustedes me pueden responder. ¿Lo último de vampiros es Crepúsculo? ¿O hay algo más No, reciente? What We Do in the Shadows. Sí, eso es Sí, no, comedia no. espectacular. No, y se hicieron notas también. Yo vi la de Nicolas Cage. Sí, hasta Ah, sí, es verdad. Hay una que no me acuerdo si era alemana, que es Déjame entrar, que después Claro se que adaptó a Estados Unidos, que es espectacular. Buenísima. tenés cosas como lo que hizo Pablo Larraín con El Conde, que es Pinochet hecho Drácula, por Sí, es ejemplo. verdad. Es como... No cae. Siempre, es verdad, está todo el tiempo ahí presente. Todo el tiempo, siempre, un poco más, un poco menos, pero el vampiro siempre está ahí. Pío, de la adaptación de Coppola en particular, que es la que ha tenido la estridencia suficiente para que nosotros hoy la estemos rindiendo un pleno homenaje. ¿Qué pensás? Es espectacular, una obra maestra. Y el que diga lo contrario no valora la teatralidad, no tiene sangre en las venas. Mina, tranquila, Mina. No me digas eso, Juan. ¿Cómo era? Jonathan. ¿Sabes el nombre de tu próximo futuro marido? No, no vamos a hablar en casa después. Uy, la puta madre. No, porque lo que quiso hacer él... Aparte hay un chabón que hizo un laburazo en YouTube que agarró todas las... Bueno, me imagino que tendría un equipo, pero agarraron todas las adaptaciones de Drácula para ver cuál era la más fiel al libro. No digo que eso la haga mejor película o no, pero salió segunda, o sea, como en cercana al libro. Pero algo que me parece muy interesante que hizo Coppola es, él dijo, bueno, yo voy a hacer voy a acercarme al material tratando de mostrar la historia como si fuera en aquella época, en esa época en la que el cine era una cuestión de magos, era de magia. Por eso tenemos también toda esa situación en la que se acercan el conde y Mina
gracias a ir al cine, ¿no? Y hay algo muy... hay un diálogo que se da muy lindo en el que Mina, que es como medio meta, porque Mina, él dice como que está yendo a, no me acuerdo cómo le decían al cine en ese momento, y ella le dice, bueno, si quiere algo de cultura, vaya a un museo, que también es como algo meta, porque también vinculado a esto cine. Y el terror, ¿no? Como el terror como algo menor, porque también la Drácula de Coppola lo que hizo fue medio como lo que hizo El Exorcista, o lo que hizo El bebé de Rosemary, o lo que hizo El Resplandor, que es esto de, che, mira, las películas de terror pueden ganar Oscars, las películas de terror les puede ir bien. Y entonces él, por ejemplo, solo tiene, creo que un efecto en postproducción, un efecto por computadora, después todo es hecho por él y por su hijo. Es más, él se peleó con el estudio, echó al que le habían puesto para hacer los efectos y lo puso a su hijo. Él es muy de familiero, de nepo baby, nepo nietos, nepo todo, nepo padre, nepo pone a todos, y lo puso a su hijo Roman. Y todo está logrado con perspectiva, con diferentes luces, juego de cámaras. La famosa escena, ponerle las sombras también. Las sombras es espectacular, porque lo que él contó, él cuenta que, él dice, en una entrevista, dice, está con el hijo, con Roman, y dicen, bueno, vos en Hollywood necesitas cualquier cosa y siempre vas a encontrar uno que dice que es experto un experto en gallina. Bueno, es un chabón que la gallina le dio más o menos bola, dice. Buscábamos uno y cayó uno que dijo experto en sombra. Cuando cae el tipo tenía que moverse exactamente igual que Gary Oldman, si ven la escena, y después no se mueve del todo igual, pero a ellos les gustó porque esto le da como una autonomía a la sombra que hace que sea más creepy, más perturbador. ¿Arrancó como accidente entonces? Arrancó como, o sea, después obviamente la sombra iba a moverse sola, iba a hacer este gesto, iba a terminar como atrapándolo a la... Claro, pero esa falta de coordinación tan sutil, en realidad lo está tratando de seguir, digamos. Exacto, la del principio lo está tratando de seguir, pero no le sale. Después todo, al principio cuando está el cochero que es Drácula, que estira la mano y se estira, ahí tuvieron que subirlo a un coso y estirarle el brazo porque no iban a usar nada que fuera en postproducción. Regular. Y como a Coppola se le iba, perdón, hablo mucho y bajito porque... No, es apasionante. Es apasionante. Como Coppola tenía muy mal historial, vieron que la carrera de Coppola, pobre, yo lo amo, el viejo, pero... No, pero es una locura. Estamos hablando de la persona que hizo Las Padrino, después hace Apocalypse Now, que es una catástrofe atómica. Enloquece de poder, yo lo amo. Ahora ¿Enloquece? Sí. Y Megalópolis ahora no sé qué será, no la vi, pero... Enloquece de poder y tipo, chau, es como, entonces... Siempre fundacional. Todo es la vida para él. Entonces se le van siempre los presupuestos y le dijeron, mira, esto te vas a mandar la misma cagada de siempre, te vas a ir de guita, te vas a ir de tiempo. Entonces le dijo, no, te juro que no, porque recién volvía un poco a la buena después de estar bastante en la mala. Entonces dice, ya sé, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer todo adentro. Porque ya después de Apocalypse Now y después del musical que hizo, habían tenido muchos, llueve, está feo. Dijo, no viajo a una locación nunca más. En Apocalypse Now que le pasaron otra historia aparte. O sea, dijo, fenómeno en casa. Vamos a filmar Drácula entre cuatro paredes. Es espectacular, si pueden busquen videos y fotos, está toda hecha en estudio. Wow. Todo lo que uno dice como, no, esto no puede ser, está todo hecho en soundstage, o sea, como donde estamos ahora, pero gigantes, para controlarlo y que no le pasaran todas estas cosas. Impresionante. Estamos mira, hay fotos acá del... Claro, he mandado, Mina mandó material fotográfico. La nieve. Todo eso es adentro y todo era así, todo era físico. Eso también es adentro, boludo. Claro, sí, todo. Bueno, y Winona Ryder después... Hubo, porque Coppola, Francis Ford tiene como unos, ahora también con Megalópolis le pasó, parece que él tenía obvio estas cosas medio, viste, señor medio grande, de, che, Gary, vos decile cosas feas a Winona para que ella se sienta mal y llore. No, es vieja escuela Hollywood. No se hace. Todos mírenla mal cuando entre, así ella se pone... No, pues es una tortura, está loco. O sea, solo ese... Claro, y cosas así... Como pasó en El Resplandor también. Exacto. Gary Oldman se estaba separando. Ahora Gary Oldman era su primera gran película en Estados Unidos en inglés. Gary Oldman se estaba separando. No estaba sobrio en ese momento. Vieron que ahora él habla de sus épocas oscuras. Esta era su época oscura. O sea, acá Gary Oldman está escabio en esta película. Gary Oldman... Está pasado. Sí. Si uno lo escucha, Winona Ryder ahora, ella habla como de, bueno, él es tiene buen corazón, pero es intenso. Gary estaba en una, dice. Estaba en una. Uy, qué paja, el Conde Drácula esté resacado. Para colmo, Winona se había querido matar porque ella iba a ser la hija, iba a estar en El Padrino 3, pero no pudo porque en ese momento ella estaba estallada, tenía como 6 películas por año.
que termina Sofía Coppola haciendo ese papel, entonces a ella le termina mandando el guión de Drácula a Coppola, Coppola no le escribe, dice, uy, no le gustó, después le escribe Coppola y dice, uy, buenísimo, termina protagonizando esta película en la que ella no la pasó bien, se pudrió todo muy al principio, con Gary Oldman, con todo, fue todo bastante incómodo. Eso me hace ver con otra luz esas escenas súper extrañas con Gary Oldman todo luqueado haciendo cosas raras. Quizás era mucho más incómodo para todo el set. Solamente que él era raro. No, era filmarlo y decir, uy, la escena de hoy estuvo rara con Gary Oldman. Se imprime. Pero le pasa siempre a Coppola, también con es lo mismo que le pasa con en Apocalypse Now, con Marlon Brando, que era intratable y termina siendo como las escenas que se ponen. Es siempre un cineasta límite. Y él es, pero lo loco es que viste que la mujer se murió hace poco y no se separó nunca, o sea, como que en la vida privada, evidentemente, no sé qué hace que la gente lo bancó, o sea, los hijos le hablan todo, los nietos le hablan, no es que tiene... Quizás es increíblemente estable en su intimidad y solo es la extroversión de locura, límite y caos es la obra. Sí, no lo sé, pero bueno, ahí estuvo bastante intratable y para mí eso hace que esa teatralidad hace que sea espectacular. Lo más flojo para mí es Keanu Reeves. Iba a ser en un momento Christian Slater, que estaba ahí, porque él quería que fuera un galancito. Pasa que Keanu Reeves hizo de actuar mal una actuación ya a esta altura. Sí. Pasa que ahí todavía no era Keanu Reeves. Claro. Era... Pero toda la carrera de Keanu Reeves es hacer de Keanu Reeves. Keanu Reeves es graciosísimo. Él como tiene que aportarle esa dulzura, esa inocencia, pero quizás se pasa un poco de dulzura e inocencia y termina siendo como... Pero qué pavote este chico, ¿no? Como que está en medio, está toda de intensidad. Al mismo tiempo Como- es como una cosa medio edulcorada, porque lo ves a Chon que es como... No sé, es muy Keanu Reeves, siendo joven. No, él siempre es Keanu Reeves en todas las películas que Tiene hizo el en su acento vida. raro que hace en esta película y Coppola dice, creo que fue Coppola el que dijo, él trató, él iba y se esforzaba un montón y como bien. diciendo como esto es lo que mejor le salió. Claro, esta es la mejor toma de Es él todas. tratando. bien. Capo Keanu Reeves, boludo, es un Ok, capo. sí. Fío, muchísimas gracias. Recomendamos entonces Drácula de Coppola, Sí. Drácula de Bram Stoker, la adaptación de Coppola. A mí me vuelve loco que Coppola haga películas tan distintas. O sea, cuando te hace un Drácula, te la hace recontra extravagante y estridente y no tiene nada que ver con las otras cosas que hizo antes. Y es parte de su sello, me parece. O sea, es un distinto. Sí, perdón. Puedo cerrar con una Sí, frase claro. que me olvidé, que me acordé de él quería evitar parecerse a cualquier otra Drácula, como mostró antes Magnus, y entonces cuando a él se le acercaban con ideas para la ropa, para el arte, él decía, tráeme solo cosas que estén basadas o en research, o sea, o en información, en cosas viejas vinculadas con el catolicismo, con la historia, o en tus pesadillas. Linda. Muchas Algo gracias, chicos. profundo. Coppola en modo Voy a Coppola. cocinarte a vos, viejo. A ver Bueno, es una cuestión de época, es una cuestión de época. auto, Bueno, un rato. No saquemos las discusiones de su rato. contexto, no saquemos. muchacho. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más invitados de lujo en este primer especial de terror de Hay Algo Ahí. No se queridísimos